Bueno, pues tal y como habíamos quedado en el vídeo anterior, hoy vamos a hablar del concepto de muerte en niños. Y decíamos que a partir de los 2 años de edad los niños ya tienen un concepto de muerte. Muy rudimentario, que poquito a poco se va haciendo más y más complejo hasta que llega un momento a partir de los 8 o 10 años, 8 o 10, porque depende mucho de las características de los niños, depende mucho de sus experiencias previas, depende mucho de la educación recibida pero a partir de esas edades ya un niño adquiere el concepto maduro o el concepto adulto de muerte. Y el concepto, para que sea como el de los adultos, tiene que tener al menos tres características o tres partes, ¿no? La característica de irreversibilidad, la característica de universalidad y la característica de cesación de los procesos corporales. Vamos a hablar un poquito de la universalidad. Mirad, bueno, Viñas y Domenech lo que hacen es que crean un cuestionario muy sencillito de unas 11 preguntas, creo que son 11, y bueno, analizan estos tres aspectos. Tengo que decir que nosotros lo hemos puesto en práctica con varios cientos de niños en diferentes colegios a diferentes edades, a partir aproximadamente de los 6 años, hasta los 11 años o por ahí. Y incluso a los 11 años hay niños que fallan en alguno de estos conceptos. También tengo que decir que en nuestros estudios, a pesar de que solo tenemos uno publicado, que lo podréis ver en algún sitio, os pondré bajo la descripción de dónde está. Es una revista muy sencilla. Pero tenemos muchos más datos, ¿no?, que no están publicados. Pero en nuestros estudios siempre, invariablemente, las dimensiones de universalidad y de irreversibilidad nos dan coeficientes alfa de Cronbach muy altos, de 0,8 para arriba. Que sabéis que esto significa que las respuestas dadas por los niños tienen una fiabilidad alta. Sin embargo, cuando analizamos los procesos, la cesación de los procesos corporales da una fiabilidad muy baja, es decir, el niño no es consistente, no está respondiendo siempre bien, no está respondiendo siempre de manera consistente. Por ejemplo, si yo os digo, por la noche ves menos, y tú me dices, sí, por la noche ves diferente, tú me dices, no, no, veo igual. Entonces, eso es una incoherencia. Si ves menos, no puedes ver igual. ¿Vale? Entonces, este tipo de disparidades lo que nos hacen es que desconfiemos un poco de alguna de las dimensiones. Entonces, esta dimensión de cesación de los procesos corporales, que nosotros intentamos en una investigación mejorarla, no fuimos capaces, no mejoraba este criterio psicométrico. Pero bueno, pero me parece, no obstante, una dimensión muy chula. Y ahora cuando la explique vais a ver, porque es que es tan real, que tenemos de verdad que hacer alguna herramienta que la podamos medir bien. Y si se os ocurre alguna, pues genial, lo decís y la comentamos aquí, que para eso estamos, para aprender todos. Bueno, mirad, uno de los primeros conceptos que el niño aprende es el concepto de la universalidad. Es decir, universalidad es cuando el niño entiende que todo el mundo se muere. Y el niño no entiende que todo el mundo se muera. Primero, entiende que sí, que hay animalitos que se mueren, que las plantas se pueden morir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que su perro se muera, eso es difícil de entender. Más difícil de entender aún es que se vayan a morir sus papás. Y más difícil todavía es que se vaya a morir él. Quiero decir, muchas veces cuando tú haces las preguntas, oye, ¿todas las personas se mueren? Te puedo decir que sí. ¿Tus papás se morirán algún día? Te dirán, no, mis papás no. Los niños pequeños, antes de los 6 años, 6 incluso, suelen responder que no, que sus papás no se morirán y que ellos mismos no se morirán. Les cuesta un poco entender que ellos se pueden morir, ¿vale? Bien, el segundo concepto es el de irreversibilidad. Los niños pueden entender que alguien se muera, pero, ¿vale? Se ha muerto, pero ¿por qué no lo curan? ¿No? O se ha muerto, pero ¿por qué no lo salvan? O, bueno, se ha muerto, pero no pasa nada, porque mi papá le puede ayudar, que es médico. En fin, o mi mamá. Los niños juegan mucho a una cosa que es, te mato, pero luego viene un amigo y te salva.
pero si te he matado no te puedo salvar. Pero los niños juegan a esto y juegan, y juegan de una manera convencida, ¿no?, de que lo que está ocurriendo es real. No tienen asumido el concepto de irreversibilidad, ¿vale? De que este concepto cada día es más complicado, porque ahora hay muchos momentos en los cuales la muerte es reversible. Por ejemplo, cuando hacemos una RCP, mi abuelito se murió, dijeron que se había muerto, pero luego vinieron los médicos y lo salvaron y ya no está muerto. Mi abuelito vive. Y esto es muy curioso. O mi papá, o mi mamá. Esto es muy curioso, ¿no? Entonces, el concepto de irreversibilidad es complicado. Y además el concepto de irreversibilidad es complicado en personas que tienen una tradición religiosa muy potente, que centraliza mucho la vida de los niños, porque a pesar de que la muerte es irreversible, no puedes volver a la vida, llevas 15 días muerto, pues ya es complicado volver a vivir, pero está el concepto de resurrección, está el concepto de reencarnación, etcétera, etcétera, ¿no?, que pueden hacer que el niño pues también tenga aquí sus lapsus, ¿no?, y entienda que quizá la muerte física, biológica, también sea reversible. Hoy en día tenemos más cosas todavía, porque tenemos a gente que se ha criogenizado, es decir, se han guardado sus cadáveres a una temperatura, creo que es de menos 190 grados centígrados en nitrógeno líquido, esperando que en algún momento la ciencia pueda curar la enfermedad que los mató o pueda devolverles la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso todavía complica más el concepto en los niños, que los niños ahora tienen acceso a toda esta información en el momento que quieran. Bueno, pues el tercer, pero ellos lo adquieren, a los 8 o 9 años ya adquieren el concepto de irreversibilidad. Si te mueres, es para siempre. Mirad, hay una cosa muy interesante, y es que la mayoría de niños han hecho esto, y vosotros lo habéis hecho. Algunos de vosotros. Yo lo he hecho. Y es cuando se muere un animalito, lo entierran, imagina que tienes un chalet y lo entierras en el chalet o en el campito al lado de tu chalet o donde sea, o cuando yo era pequeñito pues habían solares por todos lados, pues el solar, ¿no? Y hay una necesidad imperiosa de ir al cabo de un año a buscarlo, a ver si se ha ido, a ver si está, porque igual se ha ido, ¿vale? Esto ocurre con cierta frecuencia, he dicho que todos os ha ocurrido, pero bueno, me he pasado un poco, ¿no? Pero ocurre con cierta frecuencia. Bien, pues el tercer concepto que tiene que adquirir el niño es el concepto de cesación de los procesos corporales. Y este concepto es muy importante y además es el que más preguntas suscita. Por eso tenemos que estar preparados como madres y padres y como profesores para responder a estas cosas, porque tenemos que responderlas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que el niño tiene que entender que cuando la persona se ha muerto, no siente, no puede hablar, no puede pensar, no puede oír, no tiene frío, no tiene calor, ¿vale? Esto es muy importante que el niño lo entienda, porque el niño padece. El niño no entiende que los procesos se paren, que todo se detenga y que todos los procesos desaparezcan. En teoría, esta es una de las ideas que más tarde se reconocen, que más tarde el niño asume y reconoce. Es muy habitual en un entierro que enterramos a la abuelita y el niño pregunte y nos vamos, ¿no? Ya está. Y entonces, ya ha atardecido, es tarde y nos vamos a casa, ¿vale? Que llevamos ya mucho rato, ¿no? Y entonces el niño se pregunta a sí mismo o le pregunta a los adultos, ¿la vamos a dejar sola? ¿Vamos a dejar sola a la abuelita? No le parece bien. O puede preguntar, porque a lo mejor es invierno, y puede preguntar que, claro, en ese agujero que le hemos puesto, a lo mejor tiene frío. O a lo mejor tiene miedo. La abuelita puede que tenga hambre. La abuelita puede que esté incómoda todo el rato en la misma posición, ¿vale? La abuelita puede pensar que la hemos dejado. ¿Qué pensará de nosotros? La abuelita no lo haría. Todas estas cosas los niños las
las preguntan y se les pasan por la cabeza. Por tanto, es muy importante que tengamos la capacidad de responderla. Mirad, el niño tiene que entender el concepto de que el cuerpo se para del todo. Del todo. El niño, y esta manera de explicarlo, algunos autores dicen que es una manera bastante buena, porque el concepto del todo es muy importante. No es que se para un poco, es que se para del todo, ¿vale? Y el símil del coche que ya no funciona, ¿vale?, es un buen símil, teniendo en cuenta que cuando le pones gasolina el coche puede volver a funcionar, pero en este caso el cuerpo se para del todo y nunca más va a volver a funcionar. Bueno, es importante hablar de estas cosas, decirle que la abuelita no tendrá frío, no tendrá calor, no tendrá nada. Si tienes una creencia religiosa detrás, pues explicarle lo que según tu dogma va a ocurrir después con su alma o con su ser o con lo que sea. Pero si no la tienes, pues simplemente explicarle que el cuerpo se ha detenido del todo, se ha parado del todo, que no va a volver atrás, que la abuelita no le duele nada, que está dormida, pero realmente está bien, ¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Estos tres conceptos yo creo que son fundamentales y suscitan muchas preguntas y suscitan el interés del niño, porque el niño al final es un ente que está en pleno proceso de aprendizaje, es una esponja absorbedora y lo que queremos es que absorba cosas reales, cosas que le sirvan para el futuro y cosas que le fortalezcan como persona. No vivir en burbujas o en mentiras y poder tener conversaciones naturales acerca de temas naturales que salen cada 2x3 en la vida de los niños. Y fijaos, puede que los padres no hablemos con los niños de la muerte, pero entre ellos hablan muchísimo, pero muchísimo. Entre ellos y sus amiguitos y tal, es tema muy cotidiano, muy cotidiano. Así que nada, tengámoslo en cuenta, porque si para nosotros la muerte es un asunto de vital importancia, para los niños lo es más. Venga, hasta luego.